Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Estoy muy emocionada de compartir con ustedes algunos pensamientos que espero sean útiles para aquellos que tengan condiciones crónicas de salud o desórdenes genéticos o necesidades complejas médicas cuando se encuentran en una sala de emergencias. Entonces, tengo una perspectiva única, como Luba lo mencionó. Soy una asesora genética calificada y he tenido muy distintos caminos de carrera en comparación con muchos de mis pares en el sentido que trabajo en el área de la defensa o abogacía por un par de años y aún estoy altamente involucrada con esto. Hago parte de la junta directiva de la fundación de Coolies y Anemia y todavía trato de generar conciencia sobre la abogacía y la defensa para personas que viven con diferentes formas de desórdenes genéticos. Pero no solamente tengo esta profesión, sino que también vivo con una condición crónica de salud, también de naturaleza genética. Entonces, espero que, dado que tengo ambos sombreros como profesional y como alguien que vive con estas necesidades especiales crónicas de salud, puedo hablarles desde ambos lados de la historia y espero que podamos aprender entre nosotros hoy. Entonces, espero que sea una sesión interactiva. Realmente no me quiero escuchar a mí misma hablando demasiado, pero sí sé que tengo que hablar un poco y espero que ustedes también compartan conmigo para que podamos aprender mutuamente. Entonces, debo empezar compartiendo mi divulgación financiera. He tenido el gusto de hacer em, alguna consultoría con Bristol Myers Squibb, em, que me pagaron mis honorarios por un tiempo. Y para empezar, quisiera primero saber quiénes están en la sala hoy con nosotros. Entonces, mis amigos acá, Eric and Mark Productions, va de producciones va a lanzar una encuesta rápida. Entonces quisiera pedirles que por favor seleccionen la categoría que los represente mejor. ¿Cómo se identifica usted? ¿Como una persona que aboga por sí misma, un autodefensor, alguien que vive con una condición como la mía? ¿Es usted defensor de familia? ¿Es padre, abuelo, abuela, tío, tía? ¿Es usted un profesional de genética? Em, o tipo es un profesional de la salud, qué tipo. Traté de incluir y ser inclusiva con los diferentes títulos acá. ¿Es alguien, es también algún profesional aliado de salud? Em, ¿O trabaja en el sector de salud? ¿O es alguien distinto? Si es alguien que no encaja en ninguna de las categorías, igualmente bienvenido, bienvenida. Por favor, siéntanse libres de identificarse en el chat. Entonces, sí, hola Cindy, me alegra que estés aquí. Cindy es como yo. eh, Portamos más de un sombrero aquí. Sí, gracias, Cindy. Sí, ya estamos viendo muchas respuestas en el chat. Entonces voy a cerrar la encuesta en 3, 2, 1 para que puedan ver los resultados aquí. Muy bien, entonces parece que tenemos bastantes asesores genéticos aquí, lo cual me parece maravilloso. Es muy bueno ver a muchos de nuestros pares acá. Gracias y me alegra ver que también tenemos autodefensores y defensores de familia acá y algunos profesionales de salud también, algunas palabras del sector de cuidado de la salud pública y otros que tal vez como Cindy y yo tienen múltiples sombreros y tal vez nos sentimos u otros que no cayeron en ninguna categoría. De cualquier manera, estamos muy felices de tener a cada uno de ustedes acá y tenemos otra encuesta rápida. Y de nuevo, simplemente quiero comprender cuál es su experiencia. Con la defensa, la abogacía, especialmente en el contexto del cuidado de la salud. Entonces, una encuesta rápida para hacerme una idea. ¿Usted se ha defendido a sí mismo, a sí misma, a un miembro de su familia? ¿Es usted, aboga usted por sí mismo? ¿Ha utilizado el servicio de un defensor, alguien que haya sido ofrecido por el hospital o un grupo de apoyo? ¿O ha usted utilizado algún tipo de defensa informal de paciente? O de nuevo, si ninguna de estas lo describe de la mejor manera, está bien también. Eh, si Más o menos la mitad de las personas ya han respondido. Demos un rato más.
para tener más respuestas. Sí, tomemos otros 30 segundos quizás. Y sí, Aaron, me alegra mucho verte acá, Aaron. No me sorprende tu respuesta. Me imagino que muchos de ustedes como asesores genéticos abogan por sus pacientes, defienden a sus pacientes. Muy bien, entonces voy a cerrar la llamada en 3, 2, 1 y aquí están los resultados. Muy bien, entonces parece que muchas personas se han defendido a sí mismos o a un miembro de la familia y de hecho es interesante escuchar cuáles son sus perspectivas también como defensores formales de pacientes y también tenemos algunos que han sido defendidos por familia, amigos y algunos nunca han tenido ninguna experiencia de defensa o abogacía y nos parece muy importante tenerlos a ustedes aquí en particular, a quienes encajan en esta categoría porque sabemos que puede ser abrumador tener que estar expuestos a esa situación. Para quienes han abogado en el pasado por otros, esperamos que también eh, reciban herramientas adicionales y nuevas perspectivas que puedan utilizar. Muchas gracias por participar en nuestra encuesta. Entonces, simplemente voy a empezar y hacerles saber, pienso que es importante empezar con un poco de contexto y empezaría diciendo que en la sala de emergencias se vive en situaciones estresantes. Es un lugar estresante para cualquier persona, para todos los que están involucrados. Nadie quiere estar allí, pero es particularmente desafiante para alguien que vive con una condición médica crónica y que toma mucho tiempo gestionando su historial, sus problemas o dificultades específicas crónicas. Estos pacientes frecuentemente están estresados, tienen dolor, y realmente están haciendo lo mejor posible para evitar estar en la sala de emergencias. Con frecuencia ese es su último recurso y lo intentarán todo bajo el sol para evitar tener que llegar allí. Pero si finalmente estás en la sala o si estas personas llegan allí, con frecuencia han intentado todo recurso posible, tienen mucho dolor al llegar ahí y están muy estresados, están bajo presión. Entonces, necesitan encontrar a alguien que los cuide de manera empática con lo que están pasando, pero que también sepa y pueden encontrar a alguien que pueda abordar sus inquietudes rápidamente y competentemente. Ahora, el profesional de la sala de salud está con frecuencia lidiando con muchos pacientes a la vez, con diferentes necesidades y prioridades, y el personal debe estar en capacidad de cuidar de los pacientes con todo tipo de elementos y con frecuencia pienso que nosotros, como las personas que van a la sala de emergencias, asumimos que ellos deben saber y conocer y tener la capacidades en todas las áreas, en todos los departamentos de la medicina, todas las áreas y por supuesto esto no es totalmente cierto, no por decir que no son increíblemente eficientes y capaces, pero su experticia realmente se enfoca en la gestión de las necesidades inmediatas de diferentes condiciones y en determinar muy rápidamente si un especialista se necesita urgentemente. em, o de rutina o solo por un seguimiento o si no se necesita. Entonces, haciendo esa clase de valoración y determinando dónde el especialista debe estar involucrado es muy importante para que ellos puedan hacer su trabajo eficientemente. Y si se equivocan, no solamente puede ser bastante costoso, pero en el peor escenario esto puede llevar a complicaciones adicionales y que pueden llegar a ser fatales. Entonces, es realmente importante que aquellos que trabajan en la sala de emergencias tengan la capacidad de evaluar rápidamente y estabilizar y tratar a los pacientes. Y la mayor parte de las veces tienen que hacer esto sin la capacidad de consultar con el especialista, porque el tiempo siempre es un limitante y en muchos casos tienen muy poca información acerca del paciente. Entonces pueden imaginarse que si estás entrando en la sala de emergencias y tienes una condición que es bastante rara o tienes múltiples síntomas y condiciones ocurriendo simultáneamente, eso puede presentar un gran desafío para el médico o el enfermero o la enfermera que está haciendo la valoración para tratar de entender cómo puede atenderte de la mejor manera. Entonces, no va a ser posible para aquellos que trabajan en la sala de emergencias
tener un gran conocimiento de todas las condiciones que se presentan. Como sabemos, hay cientos de condiciones, yo diría miles, cada una con diferentes necesidades. Entonces, necesitamos darle la vuelta a la moneda y, convertirnos nosotros en los expertos para que nosotros podamos apoyar en este tipo de situación. Pero, ¿sabes? La forma como podremos prepararnos es primero comprendiendo qué es lo que no, qué es lo que no está pasando, qué es lo que está mal. Entonces, aquí vamos a, hacer un mentímetro rápidamente y quiero escuchar acerca de cuál ha sido su frustración, su mayor frustración en una sala de emergencias. Porque de nuevo, para tratar de enfrentar este desafío, necesitamos comprender cuál ha sido la frustración, con qué te estás, qué te está costando mucho trabajo. Entonces, estamos compartiendo un enlace del Mentimeter y por favor comparte tus pensamientos. Está abierto, no hay límite. Entonces, es decir, simplemente la pregunta está abierta. ¿Cuál ha sido tu mayor frustración eh, respecto al cuidado que has recibido en una sala de emergencias? Y para que podamos entender de dónde seguir a partir de allí. Entonces, como lo dijo Radhika, la pregunta está en el chat. Voy a mostrar los resultados entonces en la pantalla. Entonces, el primero vino, tardó un tiempo. Entonces, bien, puedo apreciarlo. Excelente. En triage no preciso. Esperar, 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 el tiempo de espera, el tiempo de espera, sí. Que no nos escuchan los proveedores, el tiempo de espera, sí. Tener una respuesta del proveedor o cuánto nos va a costar, sí. Obviamente, los tiempos de espera es algo que es un reto para nosotros, pero creo que alguna de estas otras preocupaciones que ustedes tienen, quizá sí podamos ayudarles hoy. Obviamente, el que una persona que le atiende no tenga conocimientos, eso es bastante desafiante. Y luego la radiación. Sí, obviamente a veces no se sabe las imágenes. No merece la pena hacerse estas imágenes por la cantidad de radiación que uno va a recibir, o sí, porque si no, esa es una cantidad muy pequeña y uno va a obtener un diagnóstico si tienen un niño muy pequeño. Sí, obviamente no creer, si esto es muy grande, si el alivio para el dolor, ya, mis amigos que tienen la anemia de la célula falciforme, si es indignante, uno tiene que darse cuenta de eso, lo principal. Sí, también veo otro comentario en el chat. Sí, la confianza de que los proveedores conocen sobre estas enfermedades de incidencia baja. Sí, y a veces no hay nadie. Sí, a veces el costo también es preocupante. Gracias, gracias por compartir esto con nosotros. Erika, hay otra pregunta antes de que comparta yo mi pantalla, pero quizá la siguiente pregunta que quería hacerles era sobre qué estrategias les han funcionado bien. Si no le importa poner otra vez el Mentimeter. Adiós. Yo puedo compartir. Yo creo que sí podemos avanzar las preguntas. Esperemos, sí, los que están todavía en el Mentimeter también pueden ver que hay otra pregunta. Dadas estas frustraciones, ¿han averiguado de alguna estrategia que les funcione? Erika, cuando quiera. Sí, estoy viendo. Creo que voy a tener que poner otro enlace. Acabo de ponerles otro enlace nuevo
de Menti está en el chat ahora mismo. Y está bien si no tenemos las estrategias todavía. Sí, gracias que está poniéndolo de nuevo. Sí, y veo a Bárbara. Bárbara se ha adelantado. Sí, la información, compartir la información de salud. Sí, vamos a hablar de esto. Esto puede ser un problema. Erika puso otro enlace para Mentimeter para que ustedes compartan estas estrategias que les han funcionado bien. Y estamos recibiéndolas ahora ya. Si cuando usted esté lista, tome las riendas. Está bien. Suena muy bien. Hay algunas preguntas tan, tan profundas. Sí, absolutamente. Oh, sí, madre mía. Sí, sí. Erika, creo que esta no es la pregunta exacta, pero está bien. Algunas de las estrategias que ustedes usan es traer los historiales médicos, tener una carta del proveedor, sí, tener como una chuleta, una hojita, sí, ah, sí, es increíble. Como paciente, uno siempre espera que los médicos siempre sepan más de algunas cosas. Su alfabetización médica a veces es menor que la de usted porque no han tenido esa experiencia. Ya, traer una carpeta. Estas son muy buenas y maravillosas. Erika, yo creo que ya puedo pasar ahora y para pasar, si está bien. Muy bien. Gracias por compartir sus estrategias y voy a regresar a compartir mi pantalla. Espero que las vean. Sí, sí, se ve muy bien. Gracias de nuevo por compartir sus estrategias. Y estas son algunas de las que van a escuchar un poco más en detalle ahora. Creo que lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es lo que definimos como autodefensa. Es la forma en la que una persona se puede comunicar, o hay otra palabra que se utiliza como ser asertivo. ¿Qué es lo que tiene que ver el entender claramente lo que se necesita, entender sus metas, conocer sus derechos y responsabilidades y comunicarlos a los demás? Parece mucho, pero en realidad lo que significa es que ser un abogar por sí mismo es que uno puede hablar para explicar lo que necesita. Básicamente, eso es en breve. Es una destreza crítica para las personas que viven con problemas o enfermedades genéticas, ya sea que esté en un consultorio o está en la sala de emergencia. Tiene que asegurarse de que recibe la atención médica apropiada. Y creo que es importante reconocer que la autodefensa no, no es fácil y no es para todo el mundo, pero entendemos que si uno tiene más necesidades, cuantas más necesidades médicas se tienen, se siente uno peor, pero esperamos que después de esta presentación se sientan más empoderados para poder defenderse a sí mismo o para otra persona, ya sea alguien de la familia o algún otro paciente. Gracias por a los compañeros que están trabajando, los asesores genéticos que están aquí, quizá puedan compartir esta información con sus familias. Lo primero que podemos hacer es educarnos a nosotros mismos. Ustedes tienen que convertirse el experto de lo único que podemos hacer es estudiar y aprender todo sobre la enfermedad específica que uno tiene. Y entiendan que dependiendo de cuán rara o poco frecuente sea esta enfermedad,
es muy posible que el profesional médico que usted encuentra en la sala de emergencia tenga una información, un conocimiento mínimo sobre eso. Quizá lo escuchó o estudió un poco cuando estaba en la escuela, cuando estaba en la facultad de medicina, enfermería o la especialidad que tenga. Quizá lo escuchó una vez en una lección y eso es todo. Quizá saben que existe, pero no saben mucho más. Y esto puede ser frustrante. Como ustedes bien dicen, uno esperaría que las personas que trabajan en el campo médico deberían de tener muchos conocimientos, pero a veces no es cierto y tenemos que reconocerlo. Quizá una veces no lo han escuchado nunca, pero quizás sí, y digan, qué bien, ¿no? Qué suerte tuve, pero tienen que estar listos porque quizá nunca habían escuchado sobre esto o quizá digan algo así como, yo no sabía que uno pudiera vivir tanto, porque hay estas nociones preconcebidas, porque lo que estudiaron en la escuela quizá no es la realidad que existe hoy porque han mejorado los tratamientos. Lo que puede hacer es aprender cuanto más se pueda sobre su diagnóstico en particular, de forma que usted pueda hablar con conocimiento con los profesionales médicos. Se puede investigar en línea, pero es muy importante tener buenos conocimientos, como por ejemplo buscar CDC o Medline o las asociaciones de sus enfermedades específicas. Por ejemplo, nosotros tenemos un consejo de profesionales médicos, de forma que todo lo que ponemos en el sitio web está bien fundamentado en investigación. Estos profesionales lo investigan. Así que uno puede, sepan que si uno se educa bien sobre sus síntomas, sobre sus tratamientos, es muy importante poder comunicar esto en una situación de emergencia. Esto es lo que realmente tenemos que saber. Y es cierto, sí, Lynn, gracias. Northern también es muy buen recurso. A veces ellos quieren ir con el diagnóstico, buscando un diagnóstico, pero no, muchas veces es más fácil decirles, mire, ya fui diagnosticado, y decirles esto al principio, evitarles todo ese trabajo que se van a tomar en diagnosticarle. Pero si usted tiene un diagnóstico que dice que porque tiene X no puede tomar el medicamento Y, usted tiene que decírselo para empezar. Por ejemplo, si no puede tomar anestesia porque esto tiene efectos secundarios que podrían ser perjudiciales, tiene que poder compartir esta información. Y lo que es muy importante también es poder hablar con el lenguaje que utilizan los médicos. O sea que si hay terminología médica en cuanto a su diagnóstico, está bien, apréndala y hable como los médicos. Empiece a utilizar esos términos. Y ellos cuando uno hace esto se paran y le miran a uno y dicen, usted sabe más que una persona media. Entonces dice, sí, yo vivo con este problema. Cuando uno habla su idioma, realmente cambia la dinámica por completo y empiezan a mirarte de otra forma. Y hay veces cuando uno dice como hipertensión en lugar de decir la presión alta, es increíble, pero es muy importante también conocer el seguro médico que usted tenga. Esto puede ser abrumador, pero realmente los problemas de costo pueden ser muy importantes. Cuando uno tiene que conocer su diagnóstico, es muy importante conocer el diagnóstico exacto, porque eso puede tener diferencias en cuanto a los tratamientos o, por ejemplo, el tipo de imágenes que quieran hacerle en los estudios. Por ejemplo, si uno tiene distrofia muscular, sabemos que hay muchos tipos distintos, sí, hay diferentes tipos. O sea que poder decirles específicamente qué tipo tiene usted puede ayudarles también a entender mejor cómo darle tratamiento. Y es muy importante tener registros. Yo sé que algunos hablaron de tener una carpeta o tener toda la información detallada y eso está genial. Y de hecho, si te lo tenemos en casa,
podemos tener llevar seguimiento de lo que ya le han dicho para no tener que hacerle pruebas innecesarias, porque es imposible a veces cuando uno tiene ok, eh, poder conocer todo. Que podemos hacer entonces es tenerlo en papel. Lo que es muy importante es tener en papel las pruebas que le han hecho antes. Por ejemplo, em, es muy bueno tenerlo a mano. Si estamos en un protocolo, por ejemplo, es importante tener esa información, poder compartir esto si uno está en alguna prueba de algún medicamento, pero cuando estamos, a veces que si uno tiene que salir corriendo con el ser querido a la sala de emergencias, es muy importante tener esta información y este documento tiene que tener algo de información, pero tiene que ser breve y conciso. No pueden esperar que una persona en la sala de emergencias se lea una carpeta entera. Reconozcamos que no tienen tiempo. O sea que si tiene una hoja o como mucho una hoja por las dos caras, eso sería muy bueno. Y llevarle a algo que se puedan quedar ellos. Haga copias, pero puede tener su diagnóstico escrito y si tiene algunas pruebas genéticas, si tiene mutaciones o variantes, debería tener los medicamentos que toma en la actualidad y también la dosis que toma, porque se está tomando 500 miligramos en lugar de 5 miligramos si lo toma veces al día o solo por la mañana. Eso debería estar ahí. Es imperativo que ponga la información de todas las alergias que tenga, por ejemplo, anestesia. Si no puede tener anestesia, eso lo tiene que tener escrito. Le va a ayudar, le va a ahorrar tiempo y le va a evitar que tenga un tratamiento que sea perjudicial para su salud. Debería tener también cualquier persona de contacto y para que sepan a quién llamar. Todos tenemos los celulares. Es importante mantener la información actualizada allí y de nuevo siempre sería bueno tener impreso. Yo personalmente lo he hecho cuando he tenido que abogar por mi padre y mi suegro porque toman múltiples medicaciones y tenía todo esto listo para cada vez que iba a una cita al médico o las pocas veces tuve que ir a la sala de emergencias, tenía ese papel impreso listo conmigo y sabía exactamente dónde estaba para tomarlo rápidamente cuando necesitara salir y llevarlo y se lo daba a las personas en la sala de emergencia y lo miraban y me decían, es maravilloso, puedo quedarme con este y yo les decía, claro que sí, yo tengo otras copias y luego cuando había cambios yo tomaba notas, lo ajustaba y lo volvía a imprimir. Eso facilita la vida en esas situaciones estresantes porque también ustedes puede que no recuerden todo en el calor del momento, puede que se les haya olvidado que había recientemente un cambio de medicamento o que ya no es 2 sino 3 veces al día. Entonces, eso es algo muy importante para estar en capacidad de hacer. Otra cosa es que algunos de ustedes pueden recordar esto de tener los brazaletes médicos, particularmente para personas que tienen alergias, pero ahora hay unos electrónicos que he encontrado que, que se pueden tener y que uno se llama My ID, Medical ID Bracelet, se llama ID Life y no es que esté promocionando alguno en particular, pero lo importante es tener algunos y estos se pueden escanear y nadie necesariamente en el calor del momento va a escanear el código QR y buscarlo, entonces por eso es muy útil tener el documento en papel que se le puede pasar a alguien a la mano y va a facilitar la vida. Créanme, yo lo he hecho y hace una diferencia. Recuerde que siempre hay que tener eh, una identificación con foto y su póliza de seguro, pero recuerden esto, todos estos documentos médicos van a salvar, pueden salvar la vida y van a salvar tiempo. Otra cosa que recomiendo también es que siempre que sea posible no vayan solos. Sé que no siempre se puede, pero sería maravilloso si ustedes pudieran tener a alguien que ya sepa qué hacer. No solamente una, sino dos o tres personas, ¿sabes? Decirle a alguien, mira, voy a tener que ir a la sala de emergencias, tú puedes venir conmigo porque puede que ustedes no estén en la posición en la cual
vayan a poder comunicarse activamente por su propia cuenta. Tal vez esté teniendo dolor extremo o puede que esté distraído por cualquier otra cosa y necesite a alguien que pueda ser su voz. Y debería ser alguien en quien confíe implícitamente, alguien que sea miembro de la familia, amigo, amiga. No podemos esperar que los médicos, nuestro médico personal, suelte lo que está haciendo y vaya para acompañarnos. Entonces es ideal tener a alguien que sea fácilmente accesible para usted y que haga esto por usted. Entonces, asegurarse de comprender, alguien que comprenda su registro médico, alguien con quien tenga una buena relación, en quien confíe con esta información personal. Entonces, sea alguien que también tenga acceso a ese documento que he mencionado y alguien en quien usted confíe tanto que diría, hey, haga preguntas a nombre mío, porque eso es lo que quiere que esta persona haga, porque si usted no está pasando claramente debido al dolor o cualquier otra razón, esta persona puede ser aquella que le pregunte al doctor por qué va a tomar esta meditación. Y recuerde, ese es el tratamiento. Y puede también tomar notas sobre lo que se está haciendo dicho y hecho. Entonces, de manera que si usted está pasando entre consciente e inconsciente o un estado difícil, va por lo menos a estar sabiendo, esta persona va a saber lo que está pasando. Y si las cosas se ponen difíciles, esta persona puede ir a buscar apoyo. Pero además pueden ofrecer apoyo emocional, porque estos tiempos de espera largos son desafiantes y entonces es ideal tener a alguien que esté constantemente hablándole a usted o acercándose a usted, diciéndole cómo van las cosas y que pueda abogar por usted. Y también, por ejemplo, son las personas que pueden llamar la atención de la enfermera si usted necesita ir al baño, por ejemplo, o si algo está empezando a complicarse demasiado, es importante que esta persona esté ahí. Y sí, Lynn, tienes toda la razón, si hay ciertas necesidades que usted tenga, eso también pueden ser escritas en el documento que mencioné anteriormente, necesidades específicas. Vamos a hablar un poco más de eso en las próximas diapositivas, pero sí, gracias, Dean, por mencionarlo. Entonces, es realmente importante y cuando se está abogando por sí mismo o por otros, levantar la voz. No tenga miedo de hacerse escuchar. Es importante decir lo que está pasando y hacer preguntas. Si no comprende lo que están haciendo o la prueba que le están haciendo, por qué lo están haciendo, pregunte, diga por qué. Estoy tomando este examen de nuevo, porque está sacando esta sangre, qué está pasando en este momento, qué estamos esperando, porque no hemos empezado el tratamiento. Pregunten, pero, ¿sabes? Es simplemente tenemos que ser respetuosos y darnos cuenta de nuevo que estos médicos están atendiendo muchas cosas a la vez, pero está bien hacer preguntas. Y si sientes que no estás recibiendo el cuidado que necesita, de nuevo, hágase escuchar, haga que el personal médico conozca sus inquietudes y pida lo que necesite. Entonces, es realmente importante cuando usted hable que sea claro. Cuando usted se haga oír, sea claro respecto a lo que necesita. Y cuando le está hablando a profesionales de la salud, nuevamente el tiempo es un recurso muy limitante para ellos, tal vez no tengan el tiempo para escuchar esto por mucho tiempo. Esto lo podíamos hacer con pacientes normales, pero en la sala de emergencia mm, tienes que darles puntos concretos rápido, porque no tendrás mucho tiempo. Cuando expliques tu historia médica, desafortunadamente es una parte muy importante de tu historia, pero ellos no tienen el tiempo para escuchar la narrativa diagnóstica. Ellos necesitan saber rápidamente qué es lo que tienes y cómo está impacto la razón por la cual estás ahí hoy. Entonces necesitas estar en capacidad de hablar y ser preciso con tus palabras y ser conciso con sus palabras. Entonces tenga esto presente cuando esté hablando. Y esto va o tiene que ver también con lo que Cindy o Lynn, no estoy segura quién, estaba tratando de mantener un ojo en el chat. Sí, lo que Lynn mencionó antes. Recuerda que pueden pedir recomendaciones. La ley para discapacidades de Estados Unidos requiere que los profesionales de la salud ofrezcan acomodaciones y adaptaciones razonables. Entonces, si usted necesita un salón silencio, un cuarto silencioso, o si su hijo tiene problemas de comportamiento, el ruido lo va a distraer. Si necesita un traductor, si necesita lenguaje de señas, es importante pedirlo para que tengan a alguien allí. No es justo que el miembro de su familia o amigo haga esto por ustedes. Se requiere un profesional, porque a veces el lenguaje que usa el profesional médico no puede ser familiar para la persona que está con usted. Entonces necesita
alguien que realmente esté en capacidad de interpretar si se necesita y eso debe ser proveído. Usted tiene derecho a ello, debe saberlo. Ahora, hablando de derechos, usted debe saber que como paciente tiene ciertos derechos. Entonces, la Carta de Derechos del Paciente es un documento que ha ido evolucionando, que fue adoptado hace 50 años, en 1973, por la Asociación Americana de Hospitales y ha sido actualizado, revisado y adaptado para usuarios alrededor del mundo en los contextos de salud. Desafortunadamente hay diferentes versiones de esta Carta de Derechos. No eh, tengo aquí una para mostrarles, pero estos son algunos de los puntos claves que están incluidos allí. Y esto incluye derecho a información precisa y completa, un tratamiento justo y la derecho a participar en decisiones sobre su cuidado médico. Usted debe tener también la capacidad de ofrecer un consentimiento informado. Usted no debería recibir ningún tratamiento que usted no desee recibir. Si usted está, sí, dicho sea de paso, estoy mirando acá, un, un niño nunca debería dar un diagnóstico porque no hay nadie en la sala que haga la traducción, pero bien, entonces, usted te puede preguntar qué está haciendo, quiero saber qué está pasando. Usted tiene el derecho a hacer preguntas y tiene el derecho a decir, no, no quiero ese tratamiento, ya lo he tenido antes y tiene muy malas impactos en mí, entonces no lo quiero hacer. Y si usted dice no a un tratamiento, eso no significa que lo saquen de allí. Deben ofrecerle una alternativa. Y si no se la pueden ofrecer ahí, deben ofrecerle transporte a un lugar que sí lo pueda ofrecer. Entonces, usted tiene que estar consciente de esto. eh, Apoyar a defenderse a usted mismo o a la persona que usted está acompañando y asegurar que se cumplan sus derechos y que usted no sea forzado a recibir un tratamiento. La única excepción a esto es cuando usted no puede, no está en capacidad de darle consentimiento, es una situación de emergencia de vida o muerte, hay que hacer algo, este paciente va a morir. Pero si usted está consciente y puede dar consentimiento, se le debería permitir hacer esto y se le debe dar el tiempo para que usted haga las preguntas para entender qué es aquello que usted está aprobando. Finalmente, es importante hacer seguimiento. Cuando usted finalmente ha cumplido esto, esta visita desafortunadamente a la sala de emergencias y está de regreso a casa, asegúrese de asignar una visita con su médico de cabeceras o el pediatra de su hijo y asegure que conversen pronto después de haber sido dado de alta, qué pasó, por qué terminó allí, cuál fue el cuidado del tratamiento que recibió. Y esta es una gran oportunidad para aclarar, eh, como, mira, me están diciendo que tengo X, yo no sabía que esto era un problema, o notaron la razón, porque cuéntenle, averigüen qué inquietudes surgieron, porque esto podrían ser nuevas para usted, y aquí es donde usted tendrá la oportunidad de tener la conversación más larga con su especialista eh, de cabecera para entender qué está pasando, qué viene ahora, si va a haber un nuevo tratamiento, o se va a hacer ajustes al tratamiento anterior, si hay un nuevo diagnóstico que ahora tengamos que comprender. Esta será la oportunidad ya de poder hablar más largamente de eso. Entonces acá, eh, en resumen, tiene usted que educarse a sí mismo para que usted sea el experto acerca de su diagnóstico. Necesita saber su diagnóstico preciso para que no haya confusiones, porque hay muchas condiciones que tienen síntomas similares o que se sobrelapan. Hay términos sombrilla que se usan para ciertas condiciones cuando hay diagnósticos más específicos que requieren necesidades específicas dentro de ese mismo rango de condiciones. Mantenga sus registros y esté preparado con un documento que tenga toda la información en una sola página impresa que resalte lo más importante que un médico de emergencia puede necesitar saber junto con el diagnóstico exacto, medicamentos que está tomando, contactos de emergencia, alergias. Siempre que sea posible, no vaya por su propia cuenta, tenga alguien a quien usted pueda llamar, escribir, buscar para que llegue allí, esté allí con usted y abogue por usted si usted no puede hacerlo por sí mismo. Cuando usted esté allí, eh, esté dispuesto a hacerse escuchar, comunicando sus necesidades con claridad, pida acomodación y ajustes si lo necesita, conozca sus derechos, incluyendo el consentimiento informado y siempre, siempre, siempre haga seguimiento con su médico de cabecera o cuidador de cabecera. Entonces, no quería hablar tanto, pero terminé haciéndolo y pienso que ahora es una gran oportunidad para compartir sus historias. Entonces, Erika va a abrir unas salas
de grupo reducido, porque ciertamente hay personas acá que han tenido sus propias experiencias. Entonces, vamos a abrir las salas. Ustedes van a ser asignados al azar y lo que queremos que hagan allí es que compartan sus propias experiencias. No todos van a tener esta oportunidad, pero tal vez aprovechen este chance para contarle a alguien, mira, esto fue lo que me pasó a mí y esto fue lo que yo hice. Y tengamos y compartamos las estrategias y revisemos las estrategias. Entonces, Erika, muy bien. Entonces, las salas ya se van a abrir pronto. Si estás en una sala con dos o tres personas, está bien, para que tenga la oportunidad de compartir con un grupo pequeño. Pero si estás solo o sola en la sala, permítame un momento porque voy a estar haciendo ajustes para que todos tengan alguien con quien compartir sus historias y van a tener 8 minutos. Deberían ver ya una invitación en su pantalla para ir a los grupos. Sí, maravilloso. Las personas van entrando de a poco, entonces demos un momento. Así es. Algunas personas están en parejas. Voy a procurar no dejarlos simplemente confiar en el proceso, Erika, porque hay personas que están en grupos muy pequeños y eso está perfecto, no hay problema con ello. Y para aquellos de ustedes que están acá en la sala principal, si alguien quiere quedarse acá y compartir su historia con todos los que estamos acá, está perfecto. Y cuando volvamos también escucharemos algunos de nuestros pensamientos. En un momento voy a lanzar un Mentimeter en el chat para las personas que están en este momento en la sesión principal aquí. Si quisieran responder por escrito, adelante, respondan esta pregunta en el chat y en un momento empezaré a compartir los resultados. Suena bien. Voy a compartir pantalla, Radica, para compartir, para que las personas que ya están volviendo en este momento a su computador puedan ver eh, que tenemos algunos grupos pequeños en este momento. Está perfectamente bien. Y si hay respuestas en el Menti, acabo de colocar un Menti en el chat. Si no quieres estar en la discusión de grupo pequeño, puedes responder la pregunta pinchando en el enlace en el chat. Y aprecio que estar en esta posición puede ser desafiante. Reconozco esto, reconozco que no puede ser fácil compartir necesariamente esto con otros. Entonces, quien quiera que escribió esto, obviamente no tiene que decir quién fue. Des- yo siento, yo puedo sentirlo. Yo tengo el mismo desafío. Tengo desafíos semejantes. Tengo un padre con Parkinson y, o él tuvo Parkinson y eso es algo que yo siempre tuve que hacer. Ahí es donde aprendí acerca de crear esa tabla. De hecho, la hice en Excel con todos los medicamentos que estaba tomando e iba eh, verificando si era la de antes del desayuno, en el almuerzo, la tableta de la cena o la pastilla de la cena. Y aprendí el valor de tener una hoja de datos, hoja de cálculo para manejar eso, porque desafortunadamente él no lograba recordar todos los medicamentos que tomaba y especialmente con demencia, ¿saben? Es desafiante y, ¿saben? También
funcionó de muchas maneras. También le ayudó a él recordar lo que él tenía que tomar, aunque yo tenía una cajita para las pastillas, pero es una buena manera. Y honestamente el COVID fue el mejor maestro para la abogacía, para la defensa, porque allí fue cuando aprendí que tengo una voz y puedo asegurar que mis personas amadas reciban tratamiento, porque como todos sabemos, durante el COVID, con frecuencia se limitaba el acceso del paciente eh, a la oficina al consultorio del doctor, a menos que fuera un menor de edad. Pero yo le decía, no, yo tengo que entrar con mi papá porque él no está en capacidad de responder sus preguntas, necesito que me dejen entrar. Entonces me volví exigente en este sentido. Y ellos no discutían cuando yo les decía, mire, le va a hacer preguntas que él no está en capacidad de responder porque tiene Parkinson, tiene problemas de memoria, no va a poderla responder o va a tener una respuesta no adecuada. Permítame acompañarlo. Y además usted tiene el riesgo de que él se caiga, pero si yo estoy ahí, me voy a asegurar que él esté bien. Entonces, hacerse escuchar, defender, la defensa, la abogacía, todo esto es importante. Tenemos que aprender a no tener miedo de alzar la voz a favor nuestro o de nuestros seres queridos. Bien, quedan un par de minutos en las salas, entonces si alguien más quiere responder la pregunta en el chat o responder lo que hay en la pantalla en este momento, es la forma como respondan en la pantalla, es haciendo clic en al enlace que está en el chat del Mentimeter y ya lo bajaremos en 1 o 2 minutos porque la gente ya está volviendo de las salas donde han tenido sus conversaciones. Entonces, esta es la conversación de el escenario principal, la que vamos a tener ahora. Se ve muy bien, pero si quiere Erika que yo comparta, puedo hacerlo. Bueno, po- podemos tener, para poder tener música cuando viene la gente de las salas separadas. ¿Quiere música o quiere hablar cuando regresen? ¿Quiere que pongamos las diapositivas? Está bien, yo puedo poner mi diapositiva. Si vamos a empezar directo, podemos hacer esto y yo voy a cerrar las salas en 10 segundos. Bueno, voy a esperar hasta que usted tenga ya las diapositivas. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿está? Sí, ya veo. Cierro las salas. No va a haber música, la va a escuchar a usted en 30 segundos. Y ahora, está bien. Suena genial. 30 segundos. Ahora sí necesitamos lo de Jeopardy. 30 segundos. Yo creo que tiene que cantar, simplemente. No, nadie me quiere escuchar a mí cantar. Estaba pensando esto todo, esto. Tenemos que terminar con el sonido, la canción de Jeopardy. Ya estamos todos de vuelta, Radhika. Genial. Gracias a todos por regresar. Espero que les ayudara compartir su historia y lo que han hecho en el pasado. Esto es una parte, una conversación muy íntima, hablar estas cosas, porque no siempre es fácil compartir cuando tenemos que hacer esto y tenemos seres queridos con los que estamos lidiando con sus problemas de salud crónicos, porque a veces uno siente como que se tiene que exponer y esto es un reto. Quizá a ello le suena como que soy una persona muy segura de mí misma, pero he tenido mis problemas. Hace 6 o 7 años tuve un cálculo renal y no sabía lo que era en ese momento.
hasta que tenía un dolor tan excruciante y siendo la persona que soy, no quise llamar la ambulancia, me fui en Uber a la sala de emergencia. Nunca haga eso. El el abogado, el taxista pensaba que iba a morirme ahí en su taxi y quizá por eso yo tenía un dolor inmenso. am, Acababa de levantarme de la cama, se me vería como que era una persona sin hogar. Es horrible, no sé. Yo tenía tanto dolor, te decía, ayúdeme, ayúdeme, por favor. Y llegamos 2 horas y media después y llamaron mi esposo, trabajaba en la ciudad y tardó mucho en llegar y él fue el que tuvo que abogar por mí porque yo estaba llorando, como que nadie le importaba, decía, déjeme, me quiero ir a casa a morirme allá. Realmente, si alguna vez ha tenido un cálculo renal, es horrible. Y fue hasta que llegó mi esposo y pudo hablar por mí y explicar, decirles, escuchen, ella no solamente está adolorida, sino que tiene un problema de salud subyacente. Su oficina estaba justo enfrente. Mi jefe tuvo que venir y decir, ¿qué es lo que qué haces aquí? ¿Por qué está todavía en la sala de emergencias si he pasado 3 horas? Eso fue más fácil decirlo que hacerlo, pero sí, ocurre. Estas son cosas que yo he aprendido. Lo primero, no, no tenga, no vayan en Uber a la sala de emergencia, vayan en ambulancia y traiga a alguien que pueda hablar por usted y abogar. Si tienen más historias, me encantaría escucharlas. Y si han utilizado algunas estrategias, también me encantaría. Si puede poner Erika el Mentimeter, el último, si quiere compartir alguna de las cosas que ustedes hayan hecho, quizá sé que hablaron de traer un cuaderno o un documento, pero me encantaría ver si hay alguna cosa más que no hemos considerado, porque todos tenemos experiencias que nos han ayudado en nuestro camino. Si hay algo que quiera compartir con el grupo, sería genial. Puedo decirles que mi amiga Ginger está aquí, pero ella está en la red de la anemia falciforme. Ha dicho que a veces uno tiene que llegar al extremo de saber quién es la persona más alta de la institución a la que uno va y quejarse a ellos. O sea, que ella se sabe los nombres de las instituciones y sabe por quién pedir, por quién preguntar. Creo que hay una persona que está siempre en línea. Si uno no recibe el cuidado, el ombudsman, se dice en inglés ombudsman, el defensor del paciente. Hay veces que uno tiene que llamarlo si no está recibiendo el cuidado necesario. Ah, sí, sí, ser la rueda que chirría. Eso sí, es buena idea. También traer una tarjeta de negocios. Sí, eh, sí, para los que tienen algo en el teléfono, sí. Hay una parte en el teléfono, aplicación, se llama Health. Si va en los settings, hay una parte donde se llama Health o Salud y ahí puede uno poner su registro, su historial electrónico y es bueno, es importante poder sacar esto en el teléfono para que tengan ellos acceso en estas instituciones grandes. Sí, ¿cómo explicar qué es la asesoría genética? Bueno, pues uno hay que aprendérselo de memoria, tener como en lenguaje común y corriente, pero poder soltarlo así, bla, bla, bla. O sea, teníamos una cosa interesante que alguien dijo, sí, si es que ha tenido que ir a diferentes estados, por ejemplo, si hay un portal.
uno puede poner la información en su portal importante, pero si está en la sala de emergencia en otro estado, eso es un reto. Sí, sí lo es. Hay veces que es importante tener un documento que tenga esos puntos importantes. Por ejemplo, este es el diagnóstico, aquí es donde he ido, de forma que ellos puedan obtener estos registros médicos y darles permiso. Am, eh, a veces uno tiene que ya tener, eh, el- y esto sí me gustaría tenerlo. No, 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 porque a veces que yo tenía una enfermedad que podía ser mortal en la niñez y me decía, no, no puede ser. Y yo le decía, sí, sí, eh, honestamente, a veces es que no han tenido esa experiencia nunca. Y dicen, bueno, yo soy la próxima, yo soy la persona, de forma que la próxima vez usted ya va a saber lo que tiene que hacer. ¿Ok? Y a veces los profesionales médicos tienen que dar un pasito atrás y estar dispuestos a aprender, pero uno tiene que demostrar primero que puede enseñarles. Y ahí es donde entra en juego esta humildad cultural. Sí, es lo que hablamos ayer. Sí, a un nivel profesional tenemos que reconocer que estamos aquí para dar atención médica, pero si no es algo de lo que nosotros tengamos muchos conocimientos, debemos ser humildes y decir, no lo he visto nunca, no sé mucho de esto. Y estar dispuestos a agradecer que el paciente que está enfermo, que está enfrente de nosotros, es el experto y ellos están lidiando con esto todos los días, es simplemente por la experiencia son expertos, pero teniendo este diálogo rápido, de forma que uno lo pueda mirar rápido, estas referencias y ¡pum! Esto es aquí es donde usted mira en Medline o aquí es donde tiene que ver en el CDC, darles información rápida para que ellos puedan confirmar rápidamente lo que les estoy diciendo, pero si tiene una copia de su diagnóstico y del laboratorio, yo creo que va a ser menos probable de que le cuestionen. Pero si traen lo que están tomando, por qué lo están tomando, entonces tienen ya todas las piezas del rompecabezas. Esto le va a ahorrar a usted tiempo y a ellos también, porque no tienen que ir a esta caza de qué es lo que tiene o no tiene. Yo creo que Eren dijo, usted tiene la osteogénesis imperfecta y entonces tenemos que llevarla a imágenes inmediatamente para saber lo que está pasando, para poder estabilizarla. Pero tenemos que darnos cuenta de que no podemos estabilizarte de la forma en la que lo haríamos con otra persona con un hueso roto. Sí, obviamente, este es un caso en el que llamamos al especialista directamente. Sí, también quiero retroceder un poquito de que hicieron este genético, este comentario que como asesores genéticos siempre podemos abogar por nuestros pacientes, pero parte de esto es reconocer que la información que les damos no es solamente para su guía orientación clínica, pero también para decirles, ustedes son maestros y darles una historia rápida. Esta historia es antigua, pero hace muchos, muchos años tenía un paciente que tenía hemofilia y fue a la sala de emergencia y le dijeron, no, no es imposible que tenga el factor de la hemofilia. Y entonces yo les dije, ¿ha oído usted de la hipótesis del león? Y les decía, no, ¿qué estás hablando? Pues míralo, búscalo. O sea que nosotros podemos ofrecerles como trucos a los pacientes para que ganen esa confianza, que puedan ir ahí y decir, como dijo Verónica, aprenda el lingo, aprenda la jerga, y eso hacen los inmigrantes todo el tiempo. Ellos aprenden una palabra y la dicen ahí todo el tiempo y entonces nosotros pensamos que entienden ya todo lo que se dice en inglés, pero obviamente tenemos que enseñar a los pacientes estas palabras claves 100%. Es muy importante saber poder hablar. Mucha gente, no sé cuánto diría, cuántas personas me dicen a mí, ¿eres médico? Pero no, pero sí, he pasado mucho tiempo con médicos. Cindy, lo siento, tenía la mano subida. Yo no sé si quería cambiar su nombre en el laboratorio, no sé.
ese, sí, mi diagnóstico tiene mi nombre del medio y mi nombre medio, pero me dijeron que no lo podían poner para mí era una situación de emergencia. No, no era para mí, pero para otra persona podría. Quizás todo es posible cambiar el nombre en los registros electrónicos. Yo diría quizás si uno pueda llevar una copia de su certificado de matrimonio, de su acta de matrimonio, quizá, no sé. eh, ¿Qué es lo que, yo no sé qué es lo que se necesitaba para hacer esa prueba, si es que era una prueba muy cara, porque yo no debería decir que es barata, pero si es algo que uno puede hacer de nuevo, ahora que tiene otro nombre ya de casada, am, si se puede repetir esa prueba, pero si no es posible, no sé, esa es una buena pregunta. Si se sabe lo que hay que se puede hacer. Yo pensaba que era gracioso. La otra parte fue que era como de hace 3 años y es genético, esto no va a cambiar. Me hicieron este diagnóstico hace 13 años y ahora me cambié de nombre porque me casé. Tengo la misma. Inicialmente uno puede decir, de nuevo, lo que dijeron antes, quizá un documento que diga exactamente que hubo un cambio de nombre y por favor, si pueden corregir esto. Pero yo lo que hice es que me quedé con mi nombre de soltera como mi nombre medio, del medio. Precisamente por esto, para que no se tradujeran los historiales médicos una vez que me casara. Yo no sé cuántas veces pensé en esto, pero también porque quería conservar el nombre de mi padre, ¿no? El apellido de mi padre, pero tenía 20 y tantos años de registros médicos con un apellido. ¿Qué iba a pasar conmigo si cambiaba de nombre? O sea, quizá deberíamos cambiar el nombre de los... Pero ¿por qué deberíamos hacer esto? El sistema debería cambiar, debería ajustarse. Sí, tiene razón, pero yo lo puse como mi nombre legal, mi nombre del medio, el segundo nombre. Am, pero hay veces que si uno tiene problemas, uno puede llamar al laboratorio y decirles, mire, cambié de nombre y esperemos, crucemos los dedos que funcione. Sí, buena suerte. Yo pensé que era una locura, que es genético, o sea, que piensan que va a cambiar. Bueno, es algo que es una idea equivocada que hemos tenido. Sí, tenemos que tener esta conversación con la gente de que es genético, no cambia. Veo que ya nos hemos pasado de tiempo. Quiero compartir solamente mi última pantalla, que es solamente unos pensamientos finales. De nuevo, gracias por estar conmigo hoy. Recordarles que la autodefensa lleva mucha paciencia, va a ser más fácil a medida que pase el tiempo. Y recuerden ser proactivos, estar informados y ser asertivos. Y si hacen esto, se van a sentir más empoderados para su situación. Pero más que nada, seguir calmados y continúen abogando por sí mismos. No tengan miedo de esto, es su salud. Muchas gracias por estar conmigo. Espero que les haya ayudado. Gracias, Radhika. Que tengan buen día a todos. Gracias, Radhika.